Buenos días, mis amados. Hoy es miércoles 5 de febrero de 2025. Traemos aquí un tema, cómo transmutar el dolor, el resentimiento y el rencor, que aún está identificado en cada uno de nosotros. Esta pregunta también la hizo hace unos días Michelle Orián. Cuando escribimos un texto o hacemos un audio, preparamos un vídeo, siempre necesitamos recibir permiso de conciencias superiores para abordar ciertos temas. Por lo tanto, las preguntas no siempre tienen respuesta, porque por mucho que queramos, tenemos jerarquías espirituales que seguir. Y cuando se nos permite, traemos las pautas. Recordando también que aquí no omitimos opiniones, al contrario de lo que alguien a veces entiende, porque el tema no es favorable a lo que defiende. Hay muchas opiniones, muchos conceptos y no estamos aquí para complacer a la gente en sus conceptos individuales. Estamos aquí haciendo un trabajo de orientación. Llevamos aquí prácticamente 15 años brindando orientación para que las personas puedan tener respuestas y aclaraciones. Y estas pautas tienen que venir de conciencias superiores, porque los humanos somos muy limitados. Como la pregunta de hoy, por ejemplo, ¿cómo puedo transmutar el dolor, el resentimiento y el rencor que todavía identifico en mí mismo? Si no entendemos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, no entendemos la vida, no hay manera de resolver ciertas situaciones que aún necesitan ser resueltas dentro de la evolución de nuestra alma, de nuestra consciencia. Muchas veces hemos escuchado a alguien reportar que no se lleva bien con un familiar por una razón, un motivo que pasó. La suposición más común y rápida que podemos hacer es que hay que perdonar o hay que comprender. Pero esta es una respuesta que un ser humano le da a otro ser humano. Cuando la respuesta viene de conciencias superiores, no solo dicen eso, de hecho, ni siquiera dicen que hay que perdonar, hay que comprender. Simplemente brindan orientación sobre cómo realizar el proceso. No existen fórmulas escritas o dibujadas, porque lo que es útil para una conciencia puede no ser comprendido por otra conciencia. Entonces, las formas en que recibimos orientación son generalizadas, pero sirven de una manera u otra para todos aquellos que quieren entender, no para aquellos que quieren refutar, porque hay mucha gente que no quiere cambiar. Luego se sienten incómodos cuando alguien trae información que les es útil, pero se sienten invadidos, se sienten atacados, porque necesitan hacer un cambio y no quieren. Así que es mejor permanecer en la ignorancia, y quien les encendió la luz es el villano. Sucede. Los que trabajamos en los lineamientos lo sabemos, así que aquí no nos vamos a preocupar de estas situaciones, ¿por qué? De cada 1000 personas que ven un vídeo como este, hay 2 o 3 personas de 1000 que no me gusta, no nos conmueve la información, pero tenemos que entender que si hay 3 entre 1000 a quienes no les gusta, hay 997 que la aprecian y aprenden y la toman como información y aprendizaje. Entonces tenemos que trabajar para estas 997 personas y no para las 3, porque entonces estaríamos reduciendo demasiado y no dando servicio. Porque cuando no guiamos, queremos agradar, estamos retrasando que la otra persona dé el paso adelante. Necesitamos entender que estamos al final de un ciclo. Y este fin del ciclo fue anunciado hace 2000 años. Y llegará el fin de los tiempos y surgirá una nueva tierra. Los mansos y puros de corazón heredarán la nueva tierra. Una tierra sin dolor, sin sufrimiento. Todos deberían conocer este mensaje, porque fue traído por nuestro gobernador de la galaxia, que vino aquí, materializado, para dar unas orientaciones, aunque las conciencias no supieron aprovecharlo en el futuro como deberían hacerlo. Porque información de este tipo que vino de Cristo Jesús mismo, deben estar estampadas en cada uno de nosotros. Entonces, aquí me ceñiré a la pregunta de Michelle. ¿Cómo puedo transmutar el dolor, el resentimiento y el rencor que todavía identifico dentro de mí? Empecemos por el dolor, que no es más que resentimiento. Entonces hablemos del resentimiento, que es otra versión de la conciencia, otro punto. El dolor y el resentimiento son síntomas de no aceptación, de no comprensión. Porque no podemos sentirnos heridos por lo que entendemos, por muy profundamente que hieran nuestros sentimientos. El dolor y el resentimiento siempre traen un vacío dentro de nuestra conciencia, como una señal escrita. ¿Qué es lo que todavía no entiendes? Si la otra persona que nos lastima, a nuestro modo de ver, porque la otra persona muchas veces ni siquiera pensó en lastimarnos, no está interesada en lastimarnos, simplemente está actuando dentro de su normalidad, con buenas intenciones. Con tus mejores pensamientos, pero aquí dentro de tu corazón había un dolor, un resentimiento. ¿Por qué? Porque activó una frecuencia que aún está latente dentro de mí.
Cuando decimos eso, el otro es nuestro espejo. Aquí podemos dar exactamente el ejemplo mencionado. Porque el otro vibra a una frecuencia que activará esa frecuencia que se esconde en los pliegues de los velos del olvido. Donde están los recuerdos, los registros del alma, los registros acásicos que nos hicieron sufrir en algún momento de vidas pasadas, pero que no fueron aceptados, no fueron comprendidos. Porque normalmente, cuando somos heridos por el dolor, por el resentimiento, por la actitud de alguien en esta vida, de hecho, el problema no está en esta vida. El problema quedó atrás, pero la oportunidad de corregir el pasado está en el presente. Por eso siempre decimos aquí, no podemos volver a una vida pasada, ni en esta vida volver a la niñez, ni a la adolescencia, ni al ayer. Pero hoy podemos entenderlo. Y al comprenderlo corregimos ese defecto. Convertimos ese récord que era negativo en positivo. ¿Por qué? Porque lo traemos a la conciencia, y la conciencia es luz. Entonces traemos esa sombra que es la parte negativa de nuestro yo, un recuerdo negativo del dolor, del sufrimiento. Entonces es una sombra que todavía está en nuestros sótanos. Lo traemos a la conciencia, lo traemos a la luz. Al iluminar modificamos esa frecuencia. Y esa frecuencia deja de vibrar en negativo. Entonces cuando corregimos esto, la otra persona ni siquiera necesita saberlo, actuará como siempre lo hizo, de la misma manera, sin importarle si ayudó o no ayudó, si fue lastimado o no me dolió, porque no lo hicieron con la intención, obviamente. Pero entenderemos a esa persona y veremos que no nos está haciendo daño. No hay motivo para sentir dolor ni ningún otro tipo de sentimiento negativo. Principalmente resentimiento. El dolor y el resentimiento son sentimientos juntos, los dos forman un tercer sentimiento. La víctima. Cuando este tercer sentimiento se junta es porque, de hecho, no lo aceptamos. No aceptamos pasar por dolor, sufrimiento, en una vida pasada. Pensamos que en esa vida fuimos perjudicados, y en realidad nunca sufrimos daño. Estamos, por así decirlo, pinchados en la herida que necesita sanar. Si no lo sentimos, no sabemos que hay un proceso de curación que realizar allí. Es necesario sentir ese malestar, ese dolor, que nos diga que hay algo ahí a lo que debemos prestarle atención, que debemos buscar una cura. A menudo, el resentimiento y el dolor también están vinculados a un proceso de reajuste kármico. Si en una vida pasada lastimé a personas, les causé dolor y sufrimiento, es posible que ahora haya pedido en esta encarnación actual, antes de llegar al plano de la materia. En el plano del alma, estipulé que quería, en esta vida actual, resolver ese asunto pendiente, porque esta es la última encarnación de pruebas y expiaciones en el planeta Tierra. Entonces puede que lo haya puesto en mi plan, mira, me voy a pasar toda la vida y cualquier mirada cruzada, cualquier palabra, dicha de una manera más brusca, incluso algunas palabras dichas con cariño, pero siempre lo veré como una agresión, como una ofensa, como un interés en hacerme daño. Sentiré el dolor y el resentimiento resultantes del dolor que he causado a otras personas. Allí estaría entonces la ley del retorno, la condonación de una deuda, de una emisión pendiente. Pero independientemente del motivo, debemos entender que nadie es una víctima. La ley del retorno es infalible porque es una ley natural, es una ley divina, que nos permite corregir cualquier cosa del pasado siempre en el momento presente, porque no tenemos forma de revivir ese día, esa hora, ese tiempo, ese año, esa encarnación. No hay vuelta atrás. Podemos corregir el pasado en el momento presente. Así como cambiamos el futuro cuando entendemos cuando cambiamos el presente. Cuando nos alineemos con las frecuencias más altas del presente, trazaremos una línea de tiempo más favorable, más pacífica, más amorosa y más feliz. Porque sí, ¿por qué no ser felices también en el mundo de las pruebas y de las expiaciones? ¿O será que los niños, adolescentes y jóvenes que van a estudiar no pueden ser felices en el colegio al que asisten, a pesar de la dificultad y la dureza de las materias? ¿Quién dice que hay que sufrir para merecer la ascensión? El sufrimiento es consecuencia de la recaída. Y cada uno vive dentro de su secuencia de oportunidades y no hace nada. Entonces la enfermedad necesita, llega el dolor, llega el sufrimiento, para que el alma pueda tener oportunidades, de lo contrario pasará una encarnación entera. Recordando siempre que estamos en el último, y este último es definitivo. Por lo tanto, muchas cosas suceden rápidamente en esta encarnación actual, en los tiempos actuales.
Cuando el problema es ira, resentimiento e ira, es la misma cosa. Resulta que la ira es una energía negativa, pero también es una catapulta que proporciona un salto adelante. La ira, en su justa medida, nos fortalece para afrontar situaciones, para crear cosas que una situación normal y tranquila no nos bastaría para experimentar. Porque si queda una lección por aprender, si falta una misión por cumplir, si falta algo por entender, la ira puede impulsarnos. La cuestión es controlar este impulso. Nunca uses la ira para atacar, dañar a nadie, incluidos nosotros mismos. Y cuando hago algo movido por el impulso de una ira incontrolada, estoy lastimando a alguien y a mí mismo. La ley del retorno viene después. Pero muchas veces la ira, además de traer la oportunidad de aprender a tener control sobre ella, sí, son lecciones, son cualidades que tenemos que tener. Entonces, controlar la ira es una experiencia de aprendizaje, una cualidad. Una lección que forma parte de esta escuela de pruebas y expiaciones. Muchas veces la ira ni siquiera viene a mostrarnos control sobre ella o algún otro tipo de aprendizaje, sino que viene a mostrarnos que también estamos viendo dentro de nosotros mismos una brecha abierta, donde vimos allí en vidas pasadas, algo que similar, y la actitud de esa persona que está frente a nosotros, o que está conviviendo con nosotros, que está actuando e interactuando con nosotros en esta vida actual, esta persona nos trae situaciones que nos hacen desarrollar una ira incontenida. Porque a veces es mostrar una situación que ya hemos vivido, una situación que yo quizás haya estado igual. Hace mucho tiempo en el pasado y luego pagué muy caro, porque hice algo que no era necesario, y me excedí y pagué caro. Y esa persona que hoy me muestra, en una situación similar, activa ese recuerdo, ese registro del alma, y me recuerda inconscientemente la consecuencia de eso. Y me siento muy mal, porque no quiero ni recordar aquella situación que sufrí por consecuencia de un acto mal pensado. Entonces se manifiesta la ira, el resentimiento contra esta persona que me mostró un recuerdo. Es como si hubiera pasado por una situación hace mucho tiempo que me causó dolor y sufrimiento. Luego, con el tiempo, incluso, no es que lo haya olvidado, pero ya no está latente en mi memoria. Entonces viene alguien y empieza, ¿recuerdas aquella vez que pasaste por esto y te hicieron esto? ¿Recuerdas esa vez? ¿Cuánto dolor sentiste por eso? ¿Lo que sucede? Reviviremos un momento doloroso y nos enojaremos mucho con esa persona que está a nuestro lado, que trajo el recuerdo a revivir. Muchas veces esas personas que nos hacen enojar, están mostrando algo que ni siquiera notamos, porque está en el subconsciente, pero estimula una frecuencia que me trae malestar, me trae ese resentimiento, aunque sea instantáneo por un corto tiempo, pero se activará. Y sabemos que el dolor, el rencor, son energías de baja frecuencia que contaminan nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestro sentir, nuestro cuerpo emocional principalmente, y que luego necesitan pasar por todo el proceso de limpieza. Y no era necesario, todo estaba tan bien. Ahora viene una situación que me deprime. Ponlo en el fondo del pozo. Tendré que escalarlo todo de nuevo. Aumentar, elevar la frecuencia, la vibración. Entonces, ¿cómo transmutar el dolor, el resentimiento y el rencor? Primero, comprenda, entendiendo el proceso del alma que se encarna, conociéndose a sí mismo, conociendo a la humanidad, conociendo las leyes divinas. Por lo tanto, a menudo tenemos que responder aquí preguntas que ya se han hecho muchas veces o que son similares entre sí. Pienso, ¿no sería mejor que escuches los audios que hago hoy? Audios. Ya no escribo textos como antes, pero hay casi 2000 textos en mi página de Facebook. Desde hace 9 o 10 años se dispone de textos maravillosos que proporcionan información y aprendizaje. ¿No sería más fácil buscar orientación allí? Si respondo a todas las preguntas que me hacen, entonces necesitaría ampliar 10 veces, quizás más, porque no es posible. No es humanamente posible responderlas todas. Quizás cuando seamos ascendidos y seamos maestros ascendidos, podamos ayudar a las personas que no lo son. Entonces sí, podemos ayudar varias personas al mismo tiempo, porque seremos cuánticos. Y tantas dudas como sean necesarias, porque ya no tendremos las limitaciones que tenemos ahora, todavía, actualmente aquí en este planeta. Este fin de ciclo trae la oportunidad de reajustar nuestras ecuaciones, nuestros pendientes, nuestras vibraciones. Algunas lecciones que aún faltan, algún rescate que aún está pendiente.
Pero también tenemos que trabajar la paciencia, el amor, la compasión, el respeto. De todos modos, ahora es un momento donde habilitaremos nuestras cualidades. Cualidades necesarias para el breve tiempo que está por comenzar, que es la nueva tierra. Así que tenemos esta encarnación actual para terminar lo que aún no se ha terminado. Al mismo tiempo, sanamos nuestra ascendencia, los traumas. Porque cuando hablamos de limpiar los sótanos, hablamos de nuestro subconsciente, ese que se esconde bajo los velos del olvido. Está en nuestra conciencia, pero oculto. Por eso es necesario iluminar. Está en la oscuridad, está en el sótano. Encienda la luz más brillante del sótano o sáquela afuera a la luz del día. Llevar a la claridad, traer a la consciencia, iluminar nuestros sótanos es sanar nuestra ascendencia, sanar nuestros traumas. Muy a menudo, como se dijo aquí antes, el dolor, el resentimiento y el rencor también pueden ser una limpieza de nuestra ascendencia, de los recuerdos de nuestra alma. Los registros que traemos a lo largo de todas estas encarnaciones hasta ahora. Encuentra el equilibrio de las emociones. Si todavía tengo dolor, resentimiento, todavía me enojo fácilmente, necesito encontrar un equilibrio de emociones. Como vamos a ascender como maestros ascendidos, y ayudar a esas almas que seguirán en pruebas y expiaciones en otros planetas, porque de aquí necesitan migrar. Seamos los mentores. Y luego perdemos la paciencia con ellos. Nos desequilibramos fácilmente. Esto todavía lo tenemos hoy, porque todavía estamos en la tercera dimensión, en pruebas y expiaciones. Pero en el momento en que nuestra alma se completa y finalmente entra en la quinta dimensión, el mundo de la regeneración, como maestro ascendido, las emociones deben estar en completo equilibrio. Porque si un mentor mío o tuyo hoy pierde el equilibrio por nuestra facilidad para caer en bajas frecuencias, porque todavía estamos en la materia, en el mundo de las pruebas y de las expiaciones, entonces para nosotros pasar del 8 al 80 es una cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Y si nuestros mentores pierden la paciencia, entonces también pierden el equilibrio de sus emociones, porque en la quinta dimensión, en la sexta, séptima, octava y novena todavía hay emociones, porque todavía hay un cuerpo material, cada vez más sutil, pero siempre tiene emociones. Sí, entonces encontrar el equilibrio de las emociones a veces puede ser una tarea que estas criaturas que viven con nosotros nos brindan a través de sus actitudes, las oportunidades para trabajar, luego, este equilibrio de las emociones a través del control del dolor, el resentimiento y la ira. Resentimiento. Entender que el otro es siempre un espejo de nosotros, por lo que vemos lo que hicimos y pagamos el precio en el pasado, nos trae recuerdos de vidas pasadas, nos brinda oportunidades para resolver asuntos pendientes y, sobre todo, nos proporciona una comprensión que el otro también está aprendiendo. Si el otro está aprendiendo, ¿por qué iba a perder la paciencia? ¿Por qué me sentiré enojado? ¿Por qué me sentiré herido, resentido? Si de vez en cuando mete el pie en ello. No es mi problema, es el suyo. Si estoy en una escuela y el compañero de mi lado obtiene un 0 en el examen, él es el que tendrá que trabajar duro más tarde para hacer horas extras, trabajo extra, exámenes extra. Estudia más para poder equilibrarte. Lo que importa es la nota que obtengo. Me dará la tranquilidad de terminar la fase sin tantos problemas. Si la otra persona también está aprendiendo, entendamos que tiene altibajos. Si hizo algo que no me gusta es porque yo ya pasé la lección, yo la aprendí, él no. El victimismo, esto sigue siendo una gran preocupación, en este momento, en esta fase actual de la Tierra, de esta escuela de almas. ¿Cuántas personas prefieren huir de sus pruebas, poniéndose en el papel de víctima? Porque es el otro el que me golpea, porque es el otro el que me obstaculiza, porque es el otro el que me detiene, porque es el otro el que puede y yo no puedo. Porque el otro. Porque el otro. Porque el otro. Bueno, cuando el victimista empiece a entrar en esta fase, ya no evolucionará. Porque ya no vive su vida, vive la vida de los demás. Y sin el vivir su vida, no se hará las pruebas que necesita. Es como un estudiante ausente del aula. Te preocuparás por los demás, pero él no va a la escuela. No salgas de casa. No des un paso. No hace ningún esfuerzo. Y mira, tenemos la frase atribuida al gran Maestro Cristo Jesús, que dijo, a cada uno según sus obras. A cada uno según su esfuerzo. ¿Necesitamos decir esto? Si la voz del gran Maestro no fue escuchada, ¿quién más podrá hacerse oír para decirlo?
a cada uno según su esfuerzo. Podríamos citar otros ejemplos de frases célebres, dichos populares, como el que busca encuentra. Quien se esfuerza, gana. Porque todo es consecuencia del esfuerzo, de la intención, del deseo de cada uno. La víctima no hace absolutamente nada. Espera todo el tiempo a que alguien lo haga por él. Y todavía tiene derecho a acusar a alguien que no satisfizo sus deseos, o no lo hizo a su manera, como él quería que otro lo hiciera. Si hay una persona con la que es difícil tratar, aceptar, es el victimista, porque perdemos las ganas de ayudar. Quizás sea la última fase de quienes quieren ser maestros del sentido. La última fase que hay que atravesar, porque quizás el último peldaño en la escalera de la evolución del alma, porque a veces tenemos ganas de ayudar a todos, pero la víctima es difícil, porque hay que tener el estómago para ayudar a una víctima. Porque haces todo lo que puedes y lo que quizás no puedas por él, y él todavía piensa que es una víctima. Si sientes que tienes derecho a criticar, a desagradar, exige que el otro pueda hacer más o mejor y no lo hizo. A veces hay que dejar que la víctima sufra grandes caídas. Quién sabe, tal vez aprenda a levantarse. Porque si no, cada vez que se cae, grita para que alguien vaya allí y le ponga una camilla a su lado y lo cargue. A veces necesita caminar por sus propios pies, hacer un esfuerzo para levantarse. Entonces a veces el universo prepara trampas para la víctima, para que realmente caiga, muchas veces. Y luego podrás aprender. No hay otra manera de ayudar a la víctima. Y también a veces tenemos, dentro del tema de hoy, el deseo de cambiar a los demás. Esto es un problema. Por muy buenas intenciones que tenga cada persona en su vida diaria, siempre tendrá ese deseo de ayudar a los demás, de cambiar a los demás. Porque cree que es algo bueno lo que hace. Y de hecho, si la otra persona necesita pasar bajo el puente para aprender una lección, no puedo cargarla en mi espalda y cruzar el puente. Porque de lo contrario estoy impidiendo que aprenda la lección que había allí. Tenemos que tener cuidado de ayudar a quienes nos piden ayuda en el momento que la piden, porque ese es el momento en que la necesitan. Cuando pueda valerse por sí solo, déjele hacer sus misiones. Querer cambiar a los demás, no se puede ir por ese camino, pero ahí está el dibujo que necesitan ver para entender una situación. Entonces sí que tenemos que tener cuidado, tampoco podemos permitir cosas que vayan más allá de las leyes de los hombres. Pero hay que respetar las leyes divinas, cada uno tiene sus propias lecciones. Tenemos que entender esta diferencia, la ley de los hombres y las leyes divinas. Las leyes divinas son justas, las leyes humanas no siempre lo son. Pero querer cambiar a los demás a nuestro antojo no es ni divino ni humano. Ninguna ley encaja aquí. Si queremos que el otro siga la línea, entonces se deben aplicar las leyes humanas. Pero necesita experimentar sus límites, sus experiencias, su aprendizaje dentro de las leyes humanas. Y finalmente, para terminar el tema de hoy, muchas veces el dolor, el resentimiento, el rencor, es también el resultado de la creencia de que tenemos que depender de los demás, de la dependencia, del apego, del no creer en la propia potencialidad. Entonces nos volvemos dependientes de los demás. Apóyanos, ayúdanos y haz por nosotros. Y si el otro no lo hace, entonces fomentamos el dolor, el resentimiento, el rencor. Porque esperábamos que el otro lo hiciera y no lo hizo. Exigir obligaciones al otro, porque el otro tiene una obligación. No tenemos obligaciones con nadie. La única obligación que tenemos es con nosotros mismos, es cumplir con nuestro plan del alma de la mejor manera posible. Si no hago esto, mi encarnación valdrá poco o nada. Obviamente, dentro de la obligación hacia mí, puedo agregar ayuda, responsabilidad, amor, compasión, caridad, todos los predicados positivos que uno pueda imaginar. Luego hago una tarta completa, la mejor de todas, porque la armo yo. Cosas positivas, agrego cualidades, agrego ganancias, y todo eso se convierte en bonificaciones, en mérito. Pero la obligación es mía. Aunque tenga una misión con alguien, no tengo ninguna obligación, es una misión. La misión es voluntaria, es actuar voluntariamente. Voluntario, no tengo ninguna obligación de cumplir la misión para la que vine, en relación con otras personas. Puedo tener libre albedrío, tengo libre albedrío para elegir, no para hacer la misión en esta vida. Pero si tengo la misión, la cumpliré con alegría, aunque sea difícil, pero da satisfacción. Pero no lo hago por obligación.
Cuando hacemos algo por obligación, la energía que de ello sale, que resulta de ello, casi no tiene valor. Debido a que es energía contaminada y de baja frecuencia, suma muy poco. El resultado es casi nulo. No hagas nada por obligación. Hazlo con amor, aunque sea un poquito de lo que te gustaría. No tienes que hacer mucho, pero hazlo con amor. Porque entonces le darás vida a las altas frecuencias. Hacer el 10% de algo con amor es mucho más positivo que hacerlo el 100% sin amor. Y mire la diferencia en el trabajo que requiere. Son pequeñas cosas que poco a poco vamos absorbiendo. Entendiendo, y al comprender aceptamos, y cuando entendemos y aceptamos, soltamos todos los lazos que nos atan a la vieja tierra. A la dimensión de un mundo de pruebas y expiaciones. Es el momento final de esta fase, de este ciclo. Estamos a un paso de completar el puente, el cruce que separa los dos mundos, los dos ciclos. Todo sucederá en esta encarnación. Entonces, alegrémonos de todas estas oportunidades, hagamos lo mejor que podamos, porque lo he dicho varias veces antes, hagamos lo mejor o lo peor, el servicio es el mismo. Y ya que vamos a determinar hacer este servicio, hagamos lo mejor que podamos. Al menos el resultado y los créditos son mucho mayores. Y así, los dejo con mi abrazo de luz en cada uno de ustedes. Namaste.